que se tendría que activar la enzima, ¿no? ¿Y no hay forma de ver qué? De que no se active de la forma en realidad que se tendría que activar la enzima. Mira, si la causa es por una piedrita que está trabando ahí abajo, hay que sacar la piedra. Entonces hay que ir por la causa, ¿no? O si es Sí, por alcohol, obviamente, suspender el alcohol y esperar digamos, que desaparezca el efecto. ¿Mm? sí. Me acabo de dar cuenta que recién puse a grabar la clase, chicos. Así que lamento por el que no esté, pero digamos, recién pusimos a grabar. Obviamente que está el video y todo, pero el video que subimos, pero de la clase esta, digamos, la puse a grabar recién. Fíjense que esta diapositiva lo que quiere graficar es que la única manera que un paciente ande bien es que se trabaje en conjunto, en equipo, en forma multidisciplinaria. Y acá ven, acá están ustedes, está el médico clínico, el terapista, nosotros, el cirujano, y la única manera, digamos, de que la evolución sea mejor es trabajando todos juntos. Bueno, sabemos cómo evaluarlo el paciente, dijimos cómo se hacía el diagnóstico, vamos a ver si está desnutrido y qué tipo de intervención vamos a tomar. Estos son los criterios diagnósticos que lo que evalúan es cuántos órganos hay comprometidos en un paciente para decirnos cómo va a evolucionar ese paciente. Los que se usaban antes, que todavía se usan en algunos lugares, son los criterios de Ranson. Los que se usan ahora son los que se llaman los criterios de Apache. ¿Ah? Ustedes van a ver que hay planillas, fundamentalmente hoy en día aplicaciones y páginas que lo calculan este score. Siempre que uno habla de score o este tipo de criterios, de predictores de severidad, tiene que ver con que sea homologable en todos lados. Y si yo estoy diciendo que tengo un paciente internado con una pancreatitis aguda grave, es igual que el paciente con una pancreatitis aguda grave, todos me entienden lo que estoy diciendo. ¿Está? Es decir, es igual que el paciente con una pancreatitis aguda grave que está internado en otro lado y que, digamos, nos permiten hablar el mismo idioma. Entonces los criterios de Apache son los que más se utilizan. Y esta es la planilla de todo lo que utiliza los criterios de Apache. Ustedes van a ver que lo llaman para ver un paciente que tiene tanta cantidad de criterios y eso les da a ustedes un panorama que se van a encontrar con un paciente que tiene menor o mayor severidad. Esto es todo, todos estos criterios que sí o sí tienen que saber ustedes de memoria. Mirá cómo se lo pidió Andrea. No, obviamente que no, porque yo tampoco lo sé, pero lo que hacen es valorar cada uno de los órganos que pueden estar comprometidos. La mayor cantidad de compromiso de órganos se alteran estos criterios y eso me suma puntaje. Esta es una de las páginas, por ejemplo, uno va cargando todo esto en un par de minutos y te da abajo la cantidad de criterios y el riesgo de mortalidad que tiene el paciente. ¿Ah? ¿Por qué todo esto? Che, estoy estudiando fisio del adulto, ¿por qué tengo que saber esto? ¿Por qué tengo que saber que un score alto, por qué ese paciente que tiene un score alto y que tiene una pancreatitis aguda grave se comporta totalmente distinto y el soporte nutricional es totalmente diferente? Fíjense que a partir de acá, más o menos, cómo va duplicando o aumentando en forma considerable la cantidad de el porcentaje de mortalidad. Un paciente que tiene 5 a 9 criterios tiene 8%, y fíjense, un paciente que tiene entre 20 y 24 tiene 40% de mortalidad. ¿No? Cada uno de estos ítems suma determinada cantidad. Fíjense, por ejemplo, no sé, por hacer un ejemplo, el que tiene un sodio sérico, una cantidad de sodio, ¿cuánto es el sodio normal, chicos, en sangre? Oh, ¡qué pregunta! Vamos, googleen rápido. Hay alguien que tiró algo ahí que dictó. Bueno, según Google,
Dice Según Google, 135, 145. decía Google que tiene razón. ¿Tá? Bueno, fíjense que este tiene 110 de sodio y suma 4 puntos. En cambio, este que está con un sodio de 130, 149, 0. ¿Tá? ¿Se entiende cómo se utilizan estos? La mayoría de los terapistas, estos pacientes están en terapia intensiva, la mayoría de los terapistas apenas se internan a estos pacientes, le cargan el score de Apache y te sirve para ver en forma evolutiva cómo va yendo ese paciente. La creatinina sérica. ¿Qué es la creatinina sérica? ¿Para qué me sirve? Para valorar qué tipo de función. ¿Función de qué? ¿De qué órgano? ¿Del hígado? No escuché, y menos mal que no escuché. ¿Del riñón, profe? Del riñón, exactamente. ¿Está? Cuando vean insuficiencia renal, van a ver que los que van a diálisis, los insuficientes renales, tienen la creatinina elevada. Fíjense que tiene más de 3,5. ¿Cuánto tiene? 4 puntos. En cambio, el que tiene una creatinina normal, 0,6 a 1,4, suma 0. ¿Está? Y así es todo. Busquemos otro órgano. A ver, por ejemplo, acá, oxigenación. Fíjense, ¿está? De acuerdo a los valores que necesitamos tener nosotros, no es que tiene más oxígeno y es peor, sino que la oxigenación tiene que ver con cómo yo lo estoy aguantando ese paciente con oxígeno de afuera. ¿Tá? Entonces, le tengo que aportar mucho oxígeno para mantener una buena concentración de oxígeno en sangre, que le tengo que poner, como está tan de moda, el oxígeno, digamos, a través de una máscara o de una cánula. Bueno, me va a sumar, voy a necesitar mucho oxígeno desde afuera para mantener una adecuada oxigenación sanguínea y así me va a sumar mucho puntaje por acá. Todo eso se pone acá y se va a graficar para que uno tenga idea qué es lo que pasa con esos pacientes. ¿Ves? Fíjense, una puntuación de 9 o más de Apache es indicativa de una pancreatitis aguda grave. A partir de acá hablamos de pancreatitis aguda grave. ¿Se entiende para qué sirven estos scores? Sí. Bien. Y en un score alto, ¿cómo sería ay, no me sale. La intervención nutricional? Bueno, Parental. Te estás adelantando, pero a eso vamos, ¿sí? Justamente, ese paciente lo vamos a tener mucho tiempo con nosotros, hablamos de varias semanas internado, y seguramente el soporte nos va a ser un poquito más complejo, vamos a tener que trabajar más junto con el equipo. Ahí vamos con eso. Bueno, fíjense, decíamos que el 80% de las pancreatitis eran leves y el 20% son graves. Con las que más vamos a tener que trabajar son estas, con las graves. Este concepto de evitar la estimulación pancreática con nada bioral, pero fíjense lo que dice después, el menor tiempo posible. ¿Está? Es decir que esto se fue modificando y a reducirlo al menor tiempo posible. Cuando digo menor tiempo posible, es eso, es menor tiempo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto antes lo pueda empezar a realimentar, mejor. ¿Y qué es el menor tiempo posible? Si es una pancreatitis aguda leve, ustedes van a ver que entre el segundo y el quinto día este paciente se está realimentando. ¿Me siguen acá en la diapo? Segundo a quinto día posible se están realimentando. ¿Qué quiere decir que, a ver que no se nos duerma Sofía, por favor? Que no tengan dolor, decimos que una patología que da dolor, mientras Camila se toma un buen mate, que no tengan dolor, que no tengan distensión abdominal, que tengan ruidos y que tengan apetito. Esos son los 4 criterios que utilizamos cuando estamos al lado de la cama del paciente. ¿Está? ¿No tiene dolor? No, no tengo dolor. No esté distendido, que tenga ruidos. ¿Que tenga ruidos qué significa? ¿Qué sinónimo de qué? De meteorotartismo. ¿Qué haces? De meteorismo. Pero ¿y por qué busco los ruidos? Si tengo ruidos, ¿qué desapareció en ese paciente? El hilio. El hilio, exactamente. Se empezó a mover el intestino, tengo ruido. Bien, bien. Y que tenga apetito. El apetito aparece cuando desaparecen los mediadores inflamatorios. Un paciente que está inflamado, así por decirlo así globalmente, no tiene hambre. ¿Está? Así que esos son los criterios que utilizamos para comenzar la nutrición en un paciente por vía oral.
no dolor, no distensión, presencia de ruidos y apetito. Para llegar a eso, ese paciente pasó primero por un adecuado reemplazo de volumen. Apenas llegó, el terapista se encargó de que no tenga dolor y de que no le falte líquido. Líquido no es por vía oral, sino el líquido por vía parenteral. No estamos hablando de objetivo nutricional, estamos hablando de objetivo estabilización hemodinámica, que se llama. ¿Tá? ¿Qué significa estabilización hemodinámica? La estabilización de los niveles de sangre normales. ¿O no? Que tiene tensión arterial estable, oxígeno, frecuencia respiratoria. Perfecto. Eso tiene que ser. Tensión arterial normal, como pasa en cualquier enfermedad que compromete el estado hemodinámico. Tensión arterial normal, frecuencia respiratoria normal, frecuencia cardíaca normal. Tengo que trabajar sobre eso. Trabaja eso sobre el terapista. Bien. La primera, digamos, colación que le voy a dar seguramente va a estar dada por líquidos dulces, un té con azúcar, algo que empiece a mover un poquito el aparato digestivo, y cuando pueda incorporar algún sólido, eso es lo más nuevo, digamos, lo que se ha revisado recientemente que sirve. Los hidratos de carbono, clave estos, son los nutrientes que menos estimulan la secreción pancreática, ¿tá? Así que si hay algo que le puedo dar son hidratos de carbono. ¿Se empieza con hidratos simples o con todos los tipos de hidratos? No, con hidratos simples. Con hidratos simples. En general, el paciente que tolera va rápido. Y después, si algún paciente no puede alimentarse por vía oral, le colocaré una sonda nasoyeyunal. Quiere decir que yo tengo que estar pendiente ahí arriba, encima, jorobando al cirujano, que es al que más le cuesta, digamos, no sé si espero que no haya nadie escuchándome, al que más le cuesta, digamos, empezar la nutrición, tengo que estar continuamente ahí jorobándolo de empezar con, che, probamos líquidos, le damos un té con azúcar, vemos cómo evoluciona, vemos si tiene dolor, ese tipo de cosas. Bueno, esto es lo que se ha ido modificando, dice lo que les comentaba hoy, el páncreas sigue Profe, teniendo... perdón, Sí. ¿por qué directamente yeyunal? ¿La sonda? No, cuando vos pasás una nasoyeyunal, digamos, si yo te doy te pongo una sonda al estómago, ahí sigo estimulando 100% la secreción pancreática. Entonces, si me paso un poquito, si paso al yeyuno, ahí aprovecho la secreción basal que tiene el páncreas sin llegar a una estimulación completa, porque si yo te tiro alimento al estómago, ahí es como si estuviera comiendo por vía oral, ¿tá? Es como claro, que salteamos bien. una parte Gracias. por un lado, salteamos una parte por un lado y por otro lado nos aseguramos de que lo que le queramos infundir va directamente al intestino. Porque muchas veces, como parte de este hilio, el paciente está a veces medio como con cierta intolerancia o puede tener algo de náusea. Si yo me voy al yeyuno directamente, es como que es más probable que lo tolere. ¿Tá? Bien. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Que este paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, que esta enfermedad es hipercatabólica, así que tengo que administrar, sea la vía que sea, un adecuado aporte calórico. Tengo que tener en cuenta que, como parte de ese hipermetabolismo, están con gluconeogénesis, con insulinoresistencia, es decir, tienen todas las hormonas del estrés aumentada, es decir, todo lo que sea el efecto de los corticoides, ¿tá? De los corticoides endógenos estamos hablando, ¿no? Bien, y evitar este ayuno prolongado para que no haya traslocación bacteriana o lo que ahora se llama más alteración del equilibrio de la microbiota. Bien. Bueno, que no tenga dolor, que tenga buen apetito y ruidos hidroaéreos, lo que decíamos de sinónimo de peristalsis, o que resolvió el hilo. Para finalizar, estas recomendaciones que estamos charlando son relativamente recientes, están en una guía que yo les comenté ahí, que es la guía latinoamericana, que ha adaptado algunos conceptos de la guía europea, que es esta, y de la guía americana, y que dice que
alimentación enteral, oral fundamentalmente, tiene que ser lo más pronto posible en la pancreatitis aguda leve. ¿Tá? Y esto, como hablamos en algún momento, se clasifica en grados de recomendación, donde la más importante es la A, y todos han consensuado sobre eso, todos están de acuerdo. Así que la alimentación oral cuanto antes, una pancreatitis aguda leve, tiene que ser casi la regla, tenemos que estar encima de eso. Esto se los dejé también en las diapositivas, cuánto tenemos que calcular en una pancreatitis aguda leve, en cuanto a cantidad de calorías, de proteínas, o de hidratos de carbono y grasas. Y en una pancreatitis aguda grave, fíjense cómo aumentamos considerablemente el aporte. Siempre hay que... Profe, Sí. perdón, que le pregunté, es que mi mamá tiene pancreatitis crónica Sí. y como tratamiento de que está muy desnutrida y aparte no come todo el día y es diabética y se desmaya por hipoglucemias, la nutricionista quiere hacerle nutrición parenteral. Bueno, ahí estamos hablando de otra patología ahí, ¿no? De la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica. ¿Tá? Ahí en la pancreatitis crónica el compromiso nutricional es más severo a largo plazo. En la aguda, digamos bien, como su nombre lo dice, tenemos que trabajar más en el corto plazo. En la crónica hay que ver primero la causa de la pancreatitis crónica, pero al afectarse, ustedes acuérdense que el páncreas que tiene dos funciones básicamente, una función endocrina y una exócrina, ¿no? La exócrina, ¿cuál es la función exócrina? La secreción de ¿qué? Enzimas, De enzimas. ¿Y la endocrina? hormonas. ¿Cuál es la más importante? La insulina. Correcto. Entonces, en alguien que tiene pancreatitis crónica, viene generalmente lo que se llama insuficiencia pancreática. Y la insuficiencia pancreática puede ser, como lo pensamos recién en la fisiopatología, que le falta insulina, entonces puede hacer alteraciones en la glucosa. Y a su vez que tenga insuficiencia pancreática exócrina, entonces ahí viene la mala absorción y la mala digestión. Entonces, Sí, ahí todo tiene. claro, bueno. Porque tiene solamente en la cola el páncreas ella. Claro. En general, O tiene sea, que es haber por resección. posterior a una resección. Claro. Bien. Lo que es el tema de pancreatitis crónica venía después, pero bueno, podemos adelantar que en el caso de los perdón. pacientes... No, está bien. En el caso de los pacientes que tienen, digamos, menor cantidad de páncreas funcionantes, sea porque tuvieron pancreatitis crónica o porque hubo que operarlos y sacarle el páncreas por alguna razón, digamos, uno tiene que suplementar todo eso. Y no sé si será el caso de tu mamá, pero se le dan enzimas pancreáticas que se llaman lipasa. No sé Sí, también. Para que esa lipasa actúe, se le da un protector gástrico para que quede mucho más tiempo, se le da un omeprazol, se le dan algunos antidiarreicos porque suelen tener diarrea crónica. Y la parte de soporte nutricional, muchas veces, si la parte enteral no alcanza, se puede suplementar por vía parenteral. Se puede, hay que ver, ahí depende, viste, de cada paciente, pero a veces con una sonda nasoenteral nos alcanza haciendo, digamos, nutrición domiciliaria. Sí, No sé pasa que a ella le querían poner botón gástrico, pero después habló de yesunostomía directamente, más que nada porque va a ser como muy largo el periodo de tratamiento, porque está bastante desnutrida y durante el día ponele que tome un té en todo el día. Así que yo también le estoy atrás, pero bueno, mucho no puedo hacer. No, está bien, está bien. El primer, digamos, aporte es enteral y no es de acuerdo a lo que ella quiera comer, pueda, sino que hay que buscar una vía alternativa que es la sonda nasoentérica. Si la sonda nasoentérica va a prolongarse mucho en el tiempo, ahí sí se habla de una ostomía, y ahí viene o la gastrostomía o la yeyonostomía.
La gastrostomía, ¿qué ventaja tiene? Que uno a través de la gastrostomía es mucho más fácil de colocación, puede poner una sondita y llegar al yeyuno más fácil, sin tener una sonda colocada por acá. ¿Tá? Eso es hacer una gastrostomía que funcione como yeyunostomía. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, sí, sí. Bien. En general es una paciente, tu mamá, por lo que contás, que es complejo el manejo, por eso eso no quiere decir que sea difícil de hacer, sino que requiere de que la cosa esté bien coordinada. Sí, tal cual. Aparte yo, mientras lo que voy estudiando de la materia es como que nunca llego a su caso porque es todo junto, No, por eso. todo complejo. Exactamente. Además que nosotros estamos viendo, digamos, lo más complejo después de ver los pacientes. Estamos viendo la parte teórica de algo que ustedes complementan con la parte práctica de algo que es pre-universitario, digamos que es universitario, pero que nos falta un montón, ¿no? Pero Sí, sí. Bueno, gracias, profe. pero a lo que voy es que más o menos la secuencia sería esa, ¿tá? Tratar de ver si hay tolerancia por vía enteral, tolerancia por un lado, y que el aporte sea lo suficiente, o por lo menos que me cubra los requerimientos básicos. Si no puedo cubrirlo de esa manera, sí ahí viene la alimentación parenteral. ¿Tá? Bien, bien. Lo voy a hablar con ella. Bueno, y con la nutricionista también. Sí, en general en todo esto es clave que el soporte esté dado por gente que tenga experiencia en el manejo de esto, porque, como vos decías, son tratamientos a largo plazo que uno tiene que ir valorándolo en forma periódica y que, por ejemplo, para prestar una alimentación a un paciente, por ejemplo, por vía enteral, una sondita o una gastrostomía a un paciente que está en un hogar residencial o eso, lo hacemos cualquiera, no tiene complejidad. En cambio, en el caso de un paciente, como comentás vos de tu mamá, digamos, que está desnutrida y con una enfermedad de base, eso requiere de armar bien, digamos, el soporte. ¿Tá? Pero hay empresas Sí, de yo soporte. preguntaba porque no entendía la visión esa de saltear el estómago, Claro, si no estaba afectado, digamos. O sea, si tiene síndrome de intestino corto y todo eso, pero el estómago no entendía por qué. claro, pero ahí es como si fuera, digamos, el tema es más funcional que anatómico el problema, ¿se entiende? Ahí no tenés enzimas vos. Ah, claro. Sí, ¿Tá? sí. Y se comporta como un intestino corto en realidad, pero el problema no está en el intestino, sino que está en la secreción pancreática. No, también tuvo resección de intestino. Ah, bueno, me la seguís complicando entonces. Y tiene disfagia también. No te cuento más, pero sí, sigue la lista. Está bien, está bien, está bien. Bueno, es bastante compleja la cosa, lo cual no quiere decir que no se pueda llevar a cabo. ¿Tá? No, obvio, de a poco vamos Todo, a... todo tratable. Bien, gracias, profe. Disculpe. No, por favor. Bueno, entonces decíamos que en la pancreatitis aguda grave uno tiene que aumentar todos los requerimientos y siempre se hace por peso actual, ¿tá? No por el peso previo. Fíjense que esto también es lo que les comentaba, que cada vez está más documentado, lo de apenas empezamos con líquidos, pasar a sólidos. ¿Tá? Y, ¿qué decía esta diapo? Ah, bueno, lo mismo, lo mismo que dice la guía europea, lo dice la guía americana, de la alimentación lo más temprano posible en pancreatitis aguda. En los pacientes que tienen incapacidad de alimentarse oralmente o que no toleran o es incompleta la nutrición enteral, acá viene la parenteral, lo que hablábamos recién. También con un grado de recomendación alto y con un consenso también cercano al 100%. ¿Qué más nos falta? En la pancreatitis aguda grave, que sería el caso ese del 20%, no estamos hablando de lo que hablábamos recién del caso que me preguntaban recién, sino que esto es una aguda grave, diferente de lo que es una pancreatitis crónica. ¿No?
se asocia con más complicaciones, la aguda grave que la aguda leve, y el soporte nutricional sí o sí tenemos que hacerlo. A veces nos alcanza con hacer algo enteral, pero la mayoría de las veces esto termina siendo complementario y usamos las dos cosas, enteral y parenteral. Enteral a través de una sonda nasoentérica. Entonces son complementarios. ¿Sí? ¿Por qué? El beneficio siempre, recordarlo de mantener la barrera intestinal, que evita la translocación, y eso se hace usando tempranamente el tubo digestivo. Y muchas gracias por su atención. Bien. Bueno, chicos, preguntas. No, profe, a mí lo único que me había quedado dando vueltas es lo del ayuno prolongado con el tema de la microbiota y, Bien. y la pancreatitis aguda. Perfecto. Bueno, es uno de los temas que tengo para charlar en la clase que viene. Ok. Me faltan algunos grupos, algunos alumnos, para tener alguna nota de concepto. ¿Quién se ofrece? Nosotras, profe. ¿Quiénes son nosotros? A ver, decime. Martínez Julieta. Sí, Martín, La Julieta. Portilla. Julieta, bien. La Portilla. Sí. Svensson. Svensson. Sí, y Charlotte Aux, que no sé si puede entrar a las clases, después le consulto, pero de Uli va a estar también en nuestro grupo. Bueno, poner en tu grupo y si puede estar un rato la semana que viene, mejor. Dale. Bueno, ustedes, hay una complicación de la extracción de la vesícula que es la diarrea. ¿Tá? Es decir, hay un 10%, un 15% de los pacientes que se les saca la vesícula por enfermedad, por incálculo, y después de extraerle la vesícula quedan con diarrea. Entonces, yo lo que quiero que me busquen, ¿qué es eso que se llama diarrea post-colecistectomía? Sería diarrea post-colecistectomía. ¿Y cuál es el enfoque que se le hace a ese problema? Eso por un lado. ¿Tengo algún otro grupo más pendiente? Nosotros no hicimos nunca. Dale, es la oportunidad. Fíjense que esto suma nada más. ¿Está? Dame, decime. Salas, Sí. Esberjúa, ¿Cómo? Disculpame. Esberjúa, Sí, con ese primero. sí. Díaz, Gemelli y creo Díaz. que es González. Díaz, Gemelli, Sí. ¿Y? no sé el apellido. Sí, González. Candela González. González y el nombre. Candela. Candela. Bueno, la idea es que en unos minutos ustedes sí hagan lo de nutrición enteral temprana en pancreatitis aguda. Algo de referencia a nutrición enteral temprana en pancreatitis aguda hay en la guía que subí a la página. ¿Ah? El primer tema que hablemos recién, el que les encargué a las otras chicas, el de diarrea por colecistectomía, es relativamente corto, es muy específico, pero es corto, así que lo definen en unos pocos minutos. Y el de nutrición enteral temprana en pancreatitis aguda que van a ver es en pancreatitis aguda leve. Así, ¿qué beneficios? ¿Cuál es el objetivo de hacer la nutrición enteral temprana? ¿A qué se le llama nutrición enteral temprana? Esto sería para el lunes 2. No, perdón. 2, 3, 4, 5. Lunes 5. 5 de julio. Es el lunes que viene. Traten de... Profe, están preguntando si la clase que viene no es de repaso. Sí, repaso y esto, porque esto lo vamos a ver breve y el resto es repaso. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a hacer algunas preguntas, algún choice, algo
similar a lo que es el examen. Ahí está. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, los libero. ¿Tomás asistencia, profe? No, hoy no. Hoy no. La semana que viene. ¿Mm? Gracias, profe. ¿Estamos Buena semana. entonces? Manden lo que Perfecto, quieran gracias. de preguntas. ¿Está? Chao, profe, ¿Listo? gracias. Dale, Chao, gracias. gracias. Bueno, Gracias, que les vaya profe. bien, que tengan buena semana.